Vamos a empezar con la explicación del práctico de hoy, que es el práctico, ver los temas del práctico 4 de Introducción a Informática. Acá el tema es estructuras repetitivas. Tienen los puntos acá el ejercicio, ustedes ya lo tienen, ya la cátedra ya se los dio. Compartido por el grupo también, y tienen que aprendan a manejar las estructuras de repetición. En el práctico anterior teníamos una estructura de decisión. Ahora vamos mezclando la estructura para poder trabajar. Acá, en el Sketchboard, tiene el pequeño resumen. De acá las estructuras de decisión. Salimos de programación, tengo una estructura de datos, tengo una estructura de decisión, la estructura de control y repetición. Por un lado la estructura de decisión, que tenemos el if y el case of. Acá en Python el case of tampoco existe, como tampoco existe el repeat propiamente dicho. El case of propiamente dicho tampoco existe en Python. Lo que hacen es crear una estructura parecida con lo que tendría a ser if, el if y else. Entonces, acá en cambio con los ciclos repetitivos, solamente tenemos el while, y mediante las condiciones lógicas vamos a hacerlo trabajar como un ciclo while o un ciclo repeat. Porque estos ciclos son equivalentes. Yo puedo transformar un repeat en un while y un while en un repeat simplemente negando la condición lógica. Bueno, no solamente negando la condición lógica, sino algún pequeño ajuste, pero la mayoría de las veces solamente podemos negar la condición y vamos a transformar un ciclo repetitivo en otro. Bien. Volvamos. A modo de ejemplo, vamos a tomar un ingreso. Por ejemplo, al usuario vamos a pedirle que ingrese un número. La primitiva para el ingreso es input. Acá, bueno, tengo el Visual Studio 2019 con el plugin de Python. Esta es una librería, Math, es una librería que importa, que contiene, Math, contiene operaciones matemáticas que no están disponibles de forma nativa. Import lo que hace es indicarle que voy a trabajar, que Python en este momento importe toda esa librería llamada Math, todo el contenido de la librería. Bueno, acá dentro de la función main, yo podría escribirlo directamente como está acá, a ver dónde está, acá. Este es el compilador en línea de Python, también se los dio el profe. Acá, por ejemplo, tomo esta información, tomo estas líneas. Ingreso un número y ya está. Ya terminamos ahí de ejecutarlo. Simplemente acá lo que hacemos es imprimir un cartelito y pedirle que el ingreso que crea el usuario se convierta entero y vaya a parar a la variable número. Acá estas otras instrucciones son para cuando ya va a trabajar con más funciones. Este main es la función principal. Dos puntitos indica el inicio de la función. Acuérdense que es importante este espacio, que es el espacio de indentación, que si ustedes dejan un espacio más, acá Python entiende que, por ejemplo, esto forma parte de otra estructura. Eso me marca un error. Dice indentación inesperada. No puede asignarlo a una expresión de error. Bueno, simplemente el error no es que me haya olvidado un punto y coma, que el punto y coma en Python no cuenta, no es que esté mal escrita la instrucción, es simplemente porque dejé una indentación. Yo le estoy diciendo a Python que al poner una indentación que esto forma parte de algo más. Y si no hay ese algo más, ahí hay un error. Por eso tengan cuidado con los espacios que dejan.
Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a admitir. ¿Cómo sabes que tiene mat? Cuando tiene mat, bueno, tenés que consultar las librerías. Vos, bueno, lo más fácil es googlear las librerías de Python y buscar cuáles son las que te sirven para lo que vos estás necesitando. Hay librerías para caracteres, librerías para archivos, librerías para juegos, librerías para trabajar con funciones matemáticas avanzadas, de estadística. Por ejemplo, para trabajar con colecciones de datos, que es Pandas, es una librería porque existen muchas. Vos podés programar tu propia librería. Y a ver, vos podés programar tu propia librería y acá la importarías, no, la cargas, bueno, en el lugar donde tiene que estar, y luego la importás y ya podés utilizarla dentro de tu programa. En este caso, las librerías en este caso no me ocupan muchas más librerías que la que te pide el profe, te lo va a decir nomás, que cuando tengas que trabajar con archivos, ¿esto qué era? ¿IO? ¿File? No me acuerdo cómo se llama la librería. A veces son nombres estándar, en diferentes lenguajes de programación vas a encontrar el mismo nombre para librerías que hacen más o menos lo mismo. Bien, acá ¿qué teníamos? Bueno, print muestra un mensaje por pantalla. Input es para tomar, debería ser leer un valor que el usuario ingrese por teclado, en este caso, por teclado, y lo que hago acá es parsearlo, convertirlo a entero. Si yo acá el parseo puedo convertirlo, por ejemplo, a flotante, como float, y lo convierto a flotante. De ahí lo guarda dentro de la variable número. Si yo hago un print al type de número, me va a decir que el type de número es int, integer. Si yo pongo de esa manera, yo voy a imprimir por pantalla el tipo de dato que es donde está trabajando la variable número. El hashtag, el almohadilla, el cardinal, lo que hace es comentar una línea. Pongamos acá para que el compilador no la tenga en cuenta. De su número, 233. Nos dice que la variable número es de tipo entero. Bien. Acá lo que quiero hacer es simplemente que el usuario ingrese un número y voy a tener un contador de pares, un contador de impares, un contador de cero y un contador de números primos. Todos los inicializo con un valor adecuado porque son contadores. Siempre que trabaje con un contador yo tengo que establecer a partir de cuánto empiezo a contar. Yo tengo que dar lo mismo que si utilizo acumuladores. Tengo que empezar a acumular desde cierto número. Porque si no, una variable, como puede haber visto en teoría, una variable es un espacio en memoria. Y un espacio en memoria no siempre está vacío. Una variable físicamente está ubicada en una porcioncita de la memoria RAM, donde puede o no puede haber habido un dato antes de que yo le asigne ese espacio a mi variable. Entonces, de forma de asegurarme de que no ocurran errores, porque por ahí yo justo le asigné, bueno, yo justo creé una variable y el sistema me asignó el espacio de memoria donde ya tenía guardado el número 1.000.000. Y yo empiezo a contar, si yo no lo inicializo en 0, voy a empezar a contar desde 1.000.000. En el mejor de los casos va a tener un número, porque puede tener información basura, y que puede ser cualquier cosa y me va a aparecer un error. Así que nunca nos debemos olvidar de inicializar acumuladores y contadores, y banderas también, en un valor de cuenta, un valor inicial adecuado. En este caso, como son contadores, yo voy a inicializar en 0. Entonces, luego, dice, yo le doy, antes le dice al usuario que ingrese el número 100 o un número mayor para salir del ciclo repetitivo. En este caso, lo resumimos como un while NRO sea menor a 100.
dos puntitos. Este dos puntitos, no tenemos que olvidar, nos abre la estructura del while. Le dice al sistema, acá comienza el while, dos puntitos. Por lo tanto, esta indentación que está acá le pertenece al while. Esta indentación le pertenece al while, para que no me salga un error. Si yo me olvido de ponerle los dos puntitos, ya me marca el espacio en rojo y me va a decir que falta un token para... Ahí está. ¿Ah? El token, bueno, ese van a ver en otra materia que es compiladores, no, la anterior, lenguajes formales. Sí, creo que era lenguajes formales. No me acuerdo. Sí, en lenguajes formales va a ver cómo trabajar con los tokens. Bueno, acá utilizo una variable de tipo booleano que le voy a llamar bandera primo. Me va a servir para saber cuándo un número es primo. Yo empiezo por defecto le asigno el valor verdadero. Es decir, yo voy a suponer que el número que ingresó es un número primo. Acá utilizo una estructura de decisión dentro de una estructura de repetición. Por eso, ahora la indentación se me corre otra vez un espacio hacia adentro. Ven, acá ya tengo una indentación por estar dentro del main, una indentación más por estar dentro del while. Y acá, en este caso, voy a tener la indentación del main, la indentación del while y la indentación del if. Y así, a medida que yo vaya abriendo más estructuras y no haya terminado, se va a seguir abriendo más indentaciones, más espacios me voy corriendo. Acá, esto es una asignación, esto es lo que se llama una bandera, un flag. Por eso le pongo la B delante para decir que es bandera. Bandera primo es igual a true. Una bandera es simplemente una variable lógica que cuando tenga el valor true va a significar algo, va a hacer algo, y cuando sea el valor false va a significar otra cosa. No es nada del otro mundo, simplemente eso. Se le llama bandera porque hace así, bandera roja, bandera verde, bandera roja, perdón, bandera verde para que pase, bandera roja no pase. ¿Cómo se nota que no conduzco? A ver, esperen, ¿a ver alguna duda? Bien. A veces me olvido de fijarme en el chat si tienen alguna duda, así que si pasa bastante tiempo y me olvidé de fijarme en el chat, me avisan. Me hablan y ya me fijo. Bien. Ahora, esta bandera entonces simplemente me va a indicar cuando un número es primo. Al asignar el valor true, yo voy a suponer, para mí, porque para el programa no significa nada, para el programa simplemente es una bandera con valor, es una variable con valor verdadero. Para mí, ese valor verdadero lo voy a interpretar como que NRO es un número primo. Eso es lo que afirmo acá. Luego, adelante veré si eso es cierto o no, pero yo empiezo diciendo ese número va a ser primo. Bueno, ahora el if. Un if es una estructura de decisión. Dice, si número igual 0, si el número es igual a 0, then, ese dos puntitos, es un entonces. ¿Qué hace? Me indica que se abre una estructura, se abre la estructura, que lo que sigue pertenece a if. ¿Qué es lo que hago? A contador 0 le asigno lo que vale contador 0 más 1. Esto es lo mismo que si yo escribiera contador 0 es igual a contador 0 más 1. Es exactamente lo mismo eso que esto. Simplemente que, para hacerlo más cortito, ¿ves cuando dice contador 0 igual contador 0 más? Se junta ese más igual, ahí lo comprime y le queda una expresión más cortita, mucho más linda. Cuesta un poquito más leerla, pero una vez que uno se acostumbra, dice, le está sumando 1 a esa variable. Y así le podrá sumar 2, 3, 4, de acuerdo al valor que yo necesite. Y
Yo, aparte, lo que hago acá es, si el número es igual a 0, entonces ya no es un número primo, el 0 no es primo. Entonces digo, mi bandera primo vale falso. Le cambio el valor de verdad. No tuve que abrir llaves, no tuve que poner, como tenía que hacer con otros lenguajes de programación. Por ejemplo, si yo estuviera programando en otro lenguaje de programación, tendría que poner algo así. Abrir y cerrar llaves y poner dentro de la llave qué es lo que pertenece o no pertenece a esa estructura. Acá simplemente coloco mi estructura, el inicio de mi estructura, la condición lógica y los dos puntitos. Para todo lo que está indentado pertenece a esa estructura. Ahora, ¿qué puede pasar con números? Yo les pregunté si el número es igual a 0, cuento 0. ¿Qué puede pasar? Luego, mis contadores son contadores de pares y contadores de impares. Si número mod 2 es igual a 0, entonces yo sé que el número es par. Este porcentaje indica la operación módulo, operación resto. Lo que hace es calcularme el resto del número. Como saben, en una división tenemos el dividendo, a x lo divido, a x lo divido por algo, por mi dividendo, por mi divisor, obtengo mi cociente y me queda un resto. Bueno, ese resto que me queda, por ejemplo, el número vale 50. 50 módulo 2. 50 dividido 2 es 25. Y el resto es 0. Bueno, me devuelve un 0 este operador. Ese 0, lo que me queda de la operación de la división, no es el cociente, no es el dividendo, no es el divisor, no es el dividendo, es el resto. Entonces, compara, pues hace el equal con 0. Entonces yo pregunto, ¿0 igual a 0? Me dice que sí. Entonces, incremento mi contador de pares. Un elif es simplemente una contracción entre un else y if. Esta estructura yo la podría haber escrito de otra manera. Es decir, acá tengo if número, quiero que se baje. Ahí está, bueno. Por ejemplo, hago else y hago un if en el row mod 2 igual 0, 2 puntos, y hago otra cosa acá. Print algo. En el row, perdón. Bien, hago print algo y funciona lo mismo que lo que estaba acá. Bueno, sería contador de pares. Contador de par más igual 1. Y ya tenía. Lo que pasa, acá me marca error, ¿por qué? Porque ya coloqué un else. No puede haber un elif después de un else. Lo último, lo que me cierra toda la estructura del if. Por eso acá aparece como error. Pero bueno, acá, para igualar la estructura, sería else. Si el número no es 0 y el número no es exactamente divisible por 2, significa que no es ni par ni 0. Por lo tanto, va a ser impar. Entonces, meto en 1 mi contador de impares. Y esta estructura que me quedó ahí, esto, acá, es lo que yo había resumido acá. Bueno, esta parte de acá, desde el else, de acá tomaría desde el else hasta este else de acá, es lo mismo que tenía acá. Esas dos partes hacen exactamente lo mismo. Pero yo me ahorré líneas, porque acá, bueno, acá en vez de escribir else, if, else, otra cosa, coloqué el if, tal cosa,
else tal otro. Y ya está. Entonces, bueno, ¿se entiende más o menos ahí cómo trabaja? Bien. Ahí está. ¿Se entiende ahí cómo trabaja el if y el if? ¿Se entiende esa parte de if y el if? Sí, exactamente. Es un if dentro de un else. Sería la definición completa. El if es simplemente un if dentro de un else. Por ese camino va. Entonces, ve acá, esto es exactamente lo mismo que esto otro. Bueno. Y ya les dije acá que la forma resumida de utilizar un contador es esta partecita. Sumarle un valor. Contador impar más igual 1. Contador par más igual 1. Va incrementando de 1 en 1. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, empezamos hace poquito. Recién vamos explicando las primeras líneas de este ejemplo. Empezamos acá y vamos acá. No es mucho. Esto es la primera parte de lo que vimos ayer. Perdón, la clase pasada. De cómo manejar la entrada por teclado, cómo inicializar una variable y cómo parsear un carácter de tipo string, pasarlo a tipo entero. Eso es lo mismo que vimos ayer. Acá empezamos con lo de while, los ciclos de repetición. En el caso de Python, tiene while como ciclo de repetición condicional, porque también existe el for. Bueno, vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Cuando ingrese el número 100 o un número mayor, sale del ciclo repetitivo. Si no, va a seguir pidiendo al usuario más números, ingrese más números, y así. Y la cuestión es que dentro de ese ciclo repetitivo vamos a distinguir, vamos a contar los ceros que ingresa el usuario, y vamos a contar la cantidad de pares, la cantidad de impares y la cantidad de números primos que ingresa el usuario. Acá le estaba mostrando que es un elif. Un elif es solamente estaba diciendo tu compañera, simplemente un if, un else. Es una forma más cortita de escribir. Lo que tiene Python es muchos atajos para escribir de forma más resumida. Bien, bueno, vamos bien entonces. A ver, ya te digo. No, acá el B' pasa false solamente cuando número es igual a 0. En este if, si se cumple esta condición de este if, o sea que NRO sea igual a 0, recién la bandera primo cambia false. Si el número que ingresa el usuario no es igual a 0, entonces la bandera va a seguir valiendo true. Porque pasaría de acá, el usuario ingresó un 40. Y vendría número menor que 100, sí, 40 menor que 100, verdadero. Entonces entramos al while. Bandera prima la colocamos en true, preguntamos 40 es igual a 0, me dice false. Entonces vamos por el camino del else. ¿Qué nos pregunta? Bueno, quitemos esto. ¿Ya? Pregunta si 40 es igual a 0, igual 0. Dice no, false. Entonces va por el if. Pregunta si 40, el resto de 40 al 2 es igual a 0. El resto entre 40 y 2 es igual a 0, me dice que es true. Entonces, el número es par. Incrementamos el contador de pares. B' no cambió de valor de verdad. Porque yo no sé, 2 es el único número par primo. Luego todos los demás números primos son siempre impares.
pero el 2 es el único número primo par. Entonces yo no puedo decir, yo no sé, así se cierta si es 2 el que ingresó o no. Y no quiero preguntar acá, yo la preguntar acá, más abajito, directamente para saber si era un 2 o no era un 2. Acá yo simplemente cuento si es par o impar. Bueno, ahora, pueden haber ingresado un 37. Hacemos el mismo camino acá, 37 menor que 100, true. Bandera prima lo colocamos en true. 37 igual a 0, false. Entonces venimos acá, 37 mod 2 es igual a 0, falso también, porque nos va a quedar un resto 1. 1 es igual a 0, falso. Entonces vamos, nos quedan más opciones, no hay más el if para entrar, entonces vamos directamente al else. ¿Y qué dice? Contador de impares, lo incremento en 1, porque si no es 0 ni es par, entonces es impar. Ahora, aparte de ser impar, puede ser primo. Y si es par, también puede ser primo, porque si es un 2, el 2 es par y el 2 es primo. Entonces, acá no puedo utilizar esta estructura para decidir si el número es primo o no es primo. Tengo que utilizar otra estructura. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, quiero ver si... A ver, Dani, el if es como un segundo else, con la diferencia que es solamente después del if. Sí, así sería también otra forma de leerlo. Bien, bien, Liliana. Vamos bien. Mientras se entienda, la puedan entender las líneas que se van escribiendo, qué es lo que hace, va a ser más fácil que lo puedan leer al interpretar luego al ejercicio. Cuando ustedes les den, va a decir, bueno, yo utilizo una línea para hacer esto, esto otro, y bueno, va a ir juntando todo. Bueno, eso es entonces una estructura. If, a ver, ¿alguien más quiere ingresar? Bien, a ver, entonces acá ya tenemos explicado cómo trabaja con el if y con else. Ya varios entonces lo van entendiendo que es simplemente un if, es simplemente un if dentro de un else, que lo contraccionamos para poder hacerlo más legible. No es solamente que sea más legible, sino que por forma interna lo hace trabajar de otra manera. De eso lo van a ver en la materia de técnicas de estructuras digitales, lo que es la parte circuital, la segunda parte, sí, la segunda, lo que es trabajo con los tiempos de reloj. Porque estas instrucciones se tienen que transformar en otras instrucciones más sencillas, más simples, no sencillas, sino más estructuras más cercanas al lenguaje de máquina. Estas instrucciones, como, aunque lo vean así y no se entienda mucho, es lo que se llama lenguaje de alto nivel. Es lo más parecido a un lenguaje humano. Entonces, pero hay otros lenguajes que son lenguajes de bajo nivel, que es como el caso del ensamblador, que trabajan casi lo que es lenguaje de máquina, que es con 0 y 1, el lenguaje binario. Así que bueno, esto es bastante más simple de leer que los otros lenguajes de programación. En el laboratorio de computadoras y en la parte de técnica de estructuras digitales van a ver esta partecita que manejando la instrucción de forma distinta se pueden ahorrar ciclos de reloj y hacer que los programas o hagan trabajar distintas partes del micro. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, tenemos el ciclo while, que es un ciclo de estructura condicional. Acá teníamos estructura de control y repetición, estructuras condicionales, que tenemos el repeat y el while. En el caso de Python, el repeat no existe como tal. Trabajamos simplemente con el while. Pero si nosotros razonamos o necesitamos trabajar con un repeat, lo único que tenemos que hacer es convertirlo a un while en código para poder trabajarlo en Python. Y tenemos otro ciclo de repetición más, que son las estructuras for, que son estructuras incondicionales. ¿Cuál es la diferencia entre condicionales e incondicionales? Es que las estructuras condicionales tienen una condición lógica dentro de sí. Acá el while tenemos una condición lógica que la ponemos nosotros. While número menor que 100. Mientras la variable NRO sea menor que 100,
vamos a ejecutar lo que está dentro del ciclo while. ¿Cómo sé qué cosas están dentro del ciclo while? Por la indentación. Todo lo que está indentado, hasta acá, ¿ves? Todo esto pertenece a mi while. Todo lo que está ahí. Porque está indentado una linita adentro. Un espacio, una sangría adentro. En cambio, estas instrucciones de acá no pertenecen al while. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nivel de indentación que cuando empezó el while. Es decir, estas pertenecen a la función principal, el main. Y si hubiera otra función afuera, pertenecerían a esa otra función. Pero bueno, no nos compliquemos tanto. Acá podemos ver que tenemos un for acá. Y el for acá no tiene ninguna condición lógica que hayamos establecido nosotros. Tiene una tarea a ejecutar desde un valor inicial hasta un valor final. Acá tiene una variable que ocupamos y que va a ir desde el rango, desde 2 hasta la raíz cuadrada del número. Utilizamos la función mat, por eso la tuve que importar acá, si no, tiene que utilizar un operador primitivo que es el asterisco asterisco para poder hacer una potenciación y elevarlo a un número decimal, a un número fraccionario, un número decimal, para poder sacar la raíz cuadrada, porque sabemos que la raíz la podemos convertir en una potencia fraccionaria. La raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio. El índice de la raíz se me convierte en el denominador de mi exponente, de mi base, perdón, de mi exponente, y el numerador sale de la potencia a la cual está elevado el número que yo quiero sacar de la raíz. Si yo quiero sacar raíz cúbica, lo tendría que sacar un número elevado a la primera potencia, entonces sería elevado a 1/3, a 1/3. Eso deben sacar, de hecho, en análisis, o en álgebra que lo saca más, para transformar las raíces en potencia, para trabajar, para simplificar, a poder aplicar los casos factoreo. Bien, el for, lo vieron en teoría, tienen que tener una variable. Lo que tiene el for acá, que es mucho más potente que el for de otro lenguaje de programación, porque nos permite trabajar con varios tipos de datos. En este caso vamos a trabajar con números y utilizo una función. Va a ir siempre, el for aparte va a ir desde un número entero hasta otro número entero. La función sqrt, square, nos devuelve la raíz cuadrada de un número, y esa raíz cuadrada es un número de tipo float, tipo flotante. Entonces, no puede trabajar, no puedo hacerla trabajar dentro de mi for, porque el for trabaja con un entero inicial hasta un entero final. Y acá, la raíz cuadrada, la función sqrt, que pertenece a mat, nos devuelve un valor float. Entonces, ¿qué hago? Utilizo otra función. En este caso, se llama round, que lo que hace es aplicar el redondeo matemático, es decir, de 0.5 para arriba, lo redondea al entero siguiente, de 0.5 hasta el menor es que 0.5, lo redondea al entero anterior. A ver, me olvido de fijarme. El tercero es el salto, el step, el paso, que tenías el año en Pascal. Bien. Entonces acá, esto está haciendo el paso 1. Va a incrementar de 1 en 1. Y lo que hago, bueno, entonces va ahí. ¿Por qué hago? Yo utilizo este ciclo for para averiguar si el número es primo o no es primo. Yo puedo hacer de diferentes maneras. Yo puedo ir de 2 hasta número.
Y va a funcionar igual el programa, esta porción de código me va a averiguar si el número es primo o no es primo. Si lo hago hasta número. Lo puedo hacer hasta número sobre 2 también. Para hacerlo más eficiente, porque si yo voy hasta número, yo a n le voy a dividir, n va tomando los valores, n va a ir tomando primero el valor 2. N va a valer 2. Y va a venir acá, va a preguntar, NRO, que por ejemplo era 37. 37 y n ¿cuánto vale? N vale 2. Entonces calcula el resto. El resto entre 37 y 2 es igual a 0, es falso. Entonces no ejecuta esta parte. Viene para acá y dice, salto al vacío, vuelve acá. Ahora, n incrementa su valor de acuerdo al paso. Acá el paso es 1. Entonces n va a valer 3 ahora. 3 es menor o igual que NRO. NRO vale 37. 3 es menor o igual que 37, verdadero. Entonces entramos al for. Y pregunto entonces, 37 dividido 2 es igual a 0. Y me va a decir falso, porque 37 dividido 2 me queda, perdón, 37 dividido 3, perdón. 37 dividido 3 me indica que es falso. Entonces, termina, salta acá, al vacío, vuelve acá, incremento 1, ahora divide por 4. Y voy así, voy a dividir a 37, lo dividí por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, así, hasta 37 dividido 36, 37 dividido 37. Y voy a preguntar, 37 dividido 37 es igual a 0. Y me va a decir que sí. Está de 1 y queda resto 0. Entonces, voy a decir que no es primo. Y luego va a pasar, 37 va a valer 38 y recién va a terminar. Y nosotros sabemos que un número es primo cuando es divisible solamente por sí mismo y por la unidad. Y resulta que 37 es solamente divisible por sí mismo por la unidad. Entonces acá esto no nos va a funcionar. 37 es primo. Tengo que hacer una pequeña corrección, entonces tendré aquí a 37 al número menos 1, por ejemplo, para saber si es primo o no es primo según porque lo puedo escribir de otra manera a la porción de código para que me diga si es primo o no es primo. Bueno, si yo me voy hasta 37 dividido 2, voy a saber si el número es primo o no es primo, y lo voy a hacer más rápido, porque ahora voy a 37 dividido 2, pero lo voy a tener que redondear también. Bueno, NRO es de tipo entero. Me queda la duda si que lo va a redondear o no. Veamos, por ahí va a salir un error. Veamos, damos play. Es un poquito lento porque la PC ya quedó, se está quedando medio en el tiempo. Bueno, es un número, somos 37. Y ahí me tiene que dar, a ver, ahí está. ¡Pum! El error es que me sale flotante. Float. El objeto no puede ser interpretado como entero. ¿Qué pasó? Simplemente porque 37 dividido 2, 37 es de tipo entero, pero la función división, el operador división, me regresa un dato de tipo flotante. Entonces yo tendría que convertir esto a entero. Pero me da 37,5. Ahí me queda duda, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué apuesta? Se ejecuta, lo convierte a 37 sobre 2, lo convierte entero. O voy a tener que utilizar una función de redondeo para que me lo convierta entero. Chan, 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 chan. Sí, Dani, así vamos. Va bien. Veamos entonces qué pasa. ¿Error o ejecuta? Esa es la duda. Lo ejecutó. Bueno. Se vio entonces. Convertí un número en resultado flotante. Lo convertí
a entero, para poder trabajarlo dentro del for. Yo podría haberlo separado, haber hecho esta operación en una variable y haber puesto esa variable acá, también lo podría haber hecho. Puedo haber utilizado otra función, round, para que lo redondee. Bueno, entonces este for me va a averiguar si el número es primo o no es primo, haciendo menor cantidad de divisiones, porque la primera división, el primer for, perdón, iba a ir desde 2 hasta el número, es decir, de 2 hasta 37. Ahora va a ir de 2 a 37 a 17. Pero creo que el entero lo que hace el int es truncarlo. Así que el 17,5 lo va a dejar en... ¿Qué número era? ¿33? ¿37? Ya no me acuerdo qué número dije. Ah, 37. 18. Lo va a dejar en 18 y va a ir de 2 hasta 18. Va a hacer esas divisiones. Ahora hay una forma que haga... Uy. Que haga menos, inclusive... me faltó cerrar uno, ahí está. Que haga menos divisiones, que es ir hasta la raíz cuadrada del número. Bien. Con la función raíz cuadrada, entonces voy a hacer menos divisiones todavía. ¿Cómo sé si el número es primo o no es primo? Haciendo un resto entre el número y el valor que tiene el for. El número que ingresó el usuario y el valor actual del for. For empieza valiendo 2. Entonces hace el número, en este caso 37, mod 2, pregunta si es igual a 0. Me va a decir que es falso. Luego batirlo por 3, por 4, por 5 y así, hasta que llega a superar el valor de la raíz cuadrada. Esto lo puedo hacer hasta el entero sobre 2, pero tengo que tener en cuenta que tengo que convertirlo a entero el resultado de esa división, porque la división me va a dar un resultado de tipo float, tipo flotante. Yo necesito trabajar, y el for necesita trabajar con datos de tipo entero. Bueno, por ahí se entiende más con esto, haciendo hasta sobre 2, para evitar hacer divisiones innecesarias. Entonces, por ejemplo, agarramos 12. Voy a ir desde 2 hasta 12 sobre 2, voy a ir de 2 hasta 6. Entonces n va a tomar los valores 2, 3, 4, 5 y 6 inclusive. Con el valor 7 recién va a salir. Pregunto, 12, el resto entre 12 y 2 es igual a 0. Eso es verdadero. 12 dividido 2 está de 6 el cociente, me queda 0 en el resto. Entonces el número no es primo, por lo tanto se cambia a falso. Y acá va a entrar y va a ser la siguiente división. Incrementa en 1 el n. Ahora va a valer 3. 12 dividido 3, el resto es igual a 0. Para decir que es verdadero, entonces de nuevo me va a poner en valor en falso a la bandera, porque encontró otro divisor de 12. 12 también es divisible por 3. Termina, incrementa el valor de n, ahora vale 4. N vale 4 ahora, y pregunto, ¿4 es menor que 6? ¿Menor o igual que 6? Verdadero, entonces podemos seguir ejecutando el for. Pregunto, ¿el resto entre 12 y 4 es igual a 0? Y dice que sí, entonces el número no es primo. Cambio el valor de verdad de nuevo, encontramos otro divisor. 2, 3 y 4 son divisores de 12. Así, bueno. Esto, ven, como ven, podría escribirlo con un ciclo while, un repeat, para hacerlo, para no hacer inclusive menos divisiones. Una vez que la bandera cambió a falso, que ya no ejecute más repeticiones. Pero el for tiene una implementación que es más ágil, más rápida que un while.
Entonces, en tiempo, para estos números chiquititos, es despreciable eso. Y el desempeño, el rendimiento. Entonces, el for va a trabajar de igual manera que un while. En velocidad. Bueno. Luego, pregunto por el valor de verdad de la bandera, el valor de verdad de la variable B'. Esto es lo mismo que si yo preguntara si B' es igual a true. Esta es una forma abreviada de preguntar si B', si la variable booleana es igual a true. Y así pregunto si una variable es igual a false. Bueno, entonces yo pregunto si la bandera es igual a true. Si la bandera vale true, si B' vale true, ¿qué significa? Que el número es primo. Entonces, si B' es true, incremento el contador de primo en 1. Luego le pido al usuario que ingrese otro número. Y desde acá salta a esta parte y pregunta, ¿número es menor que 100? Y de nuevo coloca ahí la bandera B' a 0. Las inicializaciones acá, de los contadores y acumuladores, van fuera del ciclo repetitivo. Van fuera porque si no, cada vez que yo tuviera que ejecutar de nuevo mi ciclo repetitivo, mi contador o acumulador va a volver a 0. Pero las banderas a veces pueden ir fuera del ciclo y a veces adentro. Hay que ver cómo yo las ocupo en la lógica del programa para saber si tienen que ir dentro o fuera del ciclo repetitivo su inicialización. En este caso, yo voy a suponer que cada número que ingresa el usuario es primo. Por lo tanto, cada vez que se repita el while, yo tengo que volver a poner mi bandera en true. Luego, el for me la cambiará o no a falso. Si me la cambia a falso, el contador no se incrementa. Si me la deja en verdadero, el for, si nunca entra esta parte, la bandera va a valer verdadero. Por lo tanto, el número va a ser primo e incremento el contador de primos. Este else dentro del while simplemente es una ventaja más, un aditivo más que trae el Python, que nos sirve, por ejemplo, para mostrar un mensajito. Yo le puse saliendo del while. Cuando lo ejecuté, por ahí lo vieron un ratito. A ver. Es un número 101 para salir directamente del while. Ahí está el mensaje, saliendo del while. Y acá, bueno, ya le voy a explicar qué es lo que está ahí abajo. Bueno, este else es opcional. Puede ir como puede que no vaya. En un if es lo mismo. El else puede ser que vaya como puede ser que no vaya. Hay que ver si necesito, por ejemplo, acá, cuando el resto del número de yenes es igual a 0, yo necesito que la bandera primo cambie a falso. Pero si eso no llega a ser igual a 0, no necesito hacer nada. Entonces, no necesito colocar un else. Este es un if que solamente tiene un camino verdadero. Yo puedo tener estructuras if con un camino verdadero y un camino falso, o estructuras if solamente con un camino verdadero, pero nunca de los nunca puede ser que tenga un if sin camino verdadero y con un camino falso. No puede darse ese caso. Ya saben, un if tiene solamente un camino verdadero o un camino verdadero y un camino falso. Ahora, el camino falso se puede tener más caminos, sí, pero estaríamos aprendiendo un if, hablando de un if, de otro if, de otro if, y sigue siendo al cabo un if. Entonces, digo que un if va a tener, puede ser que tenga un camino verdadero y que tenga un camino falso. O que tenga solamente un camino verdadero. Pero nunca jamás va a darse el caso que yo tengo un if sin camino verdadero y con un camino falso.
Bien. Dani, explicamos el sentido de la vida. Te lo perdiste. Bien. Seguimos acá, no estamos hablando de if nomás, de la pequeña cuestión perdón, del while, que tiene else, que es simplemente un caminito, un camino verdadero, un camino falso del while, que me puede servir, por ejemplo, para mostrar un mensaje por pantalla de salida del ciclo repetitivo. Acá le escribí precisamente saliendo del ciclo while. Puedo utilizar para poner más instrucciones, para hacer otro contador o para ejecutar otra porción de código. Puede haber puesto todo esto, todos estos print pueden estar dentro del else del ciclo while, por ejemplo. Todos estos print que puse acá, si los indento, pueden pertenecer a este else. Acá se me ciclo. Y va a funcionar igual el programa. Pero bueno, todo esto vendría a ser, ahora lo pongo como camino falso del while. Es decir, si el while llega a ser falso, siempre va a ejecutar esta parte. Y acá lo coloco como perteneciente a la función principal, o sea, dentro de la indentación de la función principal. Y funciona más o menos de la misma manera. Pero bueno, es una cuestión más de diseño a tener en cuenta que el else también puede formar parte de un while. Les puede venir bien para hacer algo, alguna vez. Ya saben, no es obligatorio. Todos los else nunca son obligatorios. Si quieren, lo ponen. No es si quieren. Si tiene alguna función, lo colocan. Si no, lo pueden eliminar. Como es este caso, acá este if, el else no hace nada. No tengo que hacer nada por un else. Entonces, no lo coloco. Acá, el else, este else es de, acuérdense, de mi while. Lo que hace es mostrar un mensaje por pantalla y dejar una línea en blanco. Entonces, lo que hace es ejecutar esa función medio de gana, pero le quería mostrar nomás qué es lo que hacía. No existe el case en Python. Lo que utilizás en equivalente es con las estructuras if, elif, else. Cada elif vendría a ser un switch, un case y tu switch. Bien. Y por último, a ver, ¿alguna duda antes de pasar a explicar lo que es formateo de salida? Lo más fácil, ¿no? Sí. Es cuestión de acostumbrarse. También sí, estoy viendo de acostumbrado también a manejar los programas imperativos orientados a objetos que vienen con el while o el do while. Y el do while es un equivalente al repeat. Así que está bien, acá también cuesta adaptarse. Pero las ventajas que tiene Python en facilidad, versatilidad y cosas que tiene, no se las saca, no se las sacas, no se las ganas con nada. A ver, ¿alguna duda con respecto a le quedó eso bueno, de paso les expliqué, me había olvidado ya de eso, gracias a Dani para hacer esa pregunta, de que trabajar con el case, para los que ya venían viendo Pascal el año pasado, el case, el switch, que vendría a ser el según en español, no existe en Python, sino que trabajan directamente con el if y los elif y else. Cada opcióncita dentro del case vendría a ser un elif. Cada elif que colocan ahí es una función. Si bien ven que les puede armar un case mucho más potente, porque antes podían solamente darle valores predeterminados, en cambio acá al ser un if pueden ponerle condiciones, así que le queda un case más poderoso. Un powerproof case. Bueno, a ver, entonces les explico ahora lo que es el formateo de salida, entonces. Que es como curiosidad nomás para
tengan en cuenta. Acá les dejo, por ejemplo, escrito una formato de salida, que lo que hace acá es desplazarme 30 caracteres, 30 espacios a la derecha, que indica hacia la derecha, este texto. Y le agrego la variable. Simplemente me muestra que la cantidad de pares y me muestra el contador de pares. Este print, fíjense, bueno, todo esto lo que le dice es que te vayas 30 caracteres, 30 espacios hacia la derecha. Y le apliqué ese formato, ese es el punto format, a este texto, a esta cadena de caracteres. Y a continuación de eso, le enganches esta variable, o sea, el valor que tiene esta variable. Y todo eso me lo mostré por pantalla. Eso es lo que quiere decir esa instrucción. Acá lo que hace esta otra instrucción es simplemente dejar 40 caracteres a la derecha. Esta era a la izquierda. Y este deja 40 caracteres a la derecha. Este va a mostrar la cantidad de impares y el valor del contador de impares. Este otro lo que hace es centrar en espacio de 50 caracteres este texto. Y lo que hago acá es agregarle estas llaves. Al agregarle estas llaves, yo le estoy indicando a la función print, a este print, que acá va algo. Ese algo, le digo que le hago un formato acá. Lo que hago es que me centre en un espacio de 50 caracteres y ese formato me lo aplique a esta cadena de caracteres. Pero a esta cadena de caracteres no se olvide aplicarle el formato de cero, el contador de ceros. Es decir, este valor contador cero me lo va a colocar acá. Vamos a ver. Ingreso un número, ingresemos un número impar, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Hacer un 5, número par 12, un 0, el 5 ya es primo, así que salgamos. Cantidad de pares, un 1. Eso es lo de acá. Me desplaza 30 caracteres hacia la derecha y escribe cantidad de pares. Y me muestra el valor de la variable. Cantidad de pares, 1. Este otro me hace que muestre cantidad de impares, de acá, 40 espacios, y recién empieza a escribir. Este lo hace al revés. Me deja 40 espacios hacia la izquierda del contador de impares. Entonces, el contador de impares cuenta 40 espacios y me muestra cantidad de impares. Este otro me centra en un espacio de 50 espacios, cantidad de 0, y le agrega el valor contador 0 a esa cadena de texto. Cantidad de ceros, 1. Y me dejó 50 caracteres para acá, 50 caracteres para allá. Si yo escribo acá al lado otra cosa, me lo va a escribir por acá. Y esta última, a ver, la forma más complicada, digo que yo voy a mostrar dos valores, cantidad de primos, que es una cadena de caracteres, y esto, igual, esta flechita formada por dos igual y un mayor. Voy a mostrar esos dos valores, y el valor del contador. Quiero mostrar esas tres cosas por pantalla. Ahora, le digo que 25 es la cantidad de caracteres que yo reservo. No es obligatorio que yo escriba eso.
lo puedo escribir, lo puedo poner directamente así. Con esto hago referencia a lo que siga, al primer valor que sigue dentro del format. Acá el format ve que tengo en una cadena de texto, cantidad de primo y valor es igual a contador primo. Son dos valores que tengo ahí para mostrar. Esto vale 0 y esto vale 1. Por eso yo escribí el 0 acá. Si yo escribo el 1, me va a mostrar esto otro. Yo escribí el 0, por eso va a mostrar esto. Cantidad de primos, que es lo que está acá. Cantidad de primos. Y dice, deja... Ah, escucha, ya lo borré, pero había dejado 25 caracteres, lo que era. Entonces, como acá me sobran caracteres, me completa con espacios en blanco. Dibuja igual, igual, y el mayor para dibujar la flechita. Y luego hago una etiqueta acá. En vez de utilizar 1 para acá, lo que hice fue ponerle una etiqueta, la cual la llamé valor. Entonces yo puedo haber puesto valor acá. Y me fija, entonces esta no tiene etiqueta, no es valor. Entonces esta dice, esta es la etiqueta valor. Entonces, ¿cuánto vale valor? Valor vale contador de primo. Entonces reemplazo acá el contador de primo. 5D son 5 espacios de el entero. Yo digo que ese entero va a ocupar 5 espacios. Si yo le pongo menos, por ejemplo, le dejo 2 espacios, me lo va a dejar más pegadito a la flecha. Cuando veamos ahí, a 2 espacios, 5, 12, 0, 3. ¿Ven? Se pegó más el 1 hacia ahí, porque dejó espacios reservados. Eso es lo que hace esto de acá. Le dice que va a dejar 2 espacios. Yo le voy a puesto 5 porque bueno, que se note. Esto de la D le indica que es un número decimal. Que es un número lo que yo estoy queriendo mostrar. Fíjense que para el carácter no tuve que ponerle la D. Le puse solamente la cantidad de caracteres que es lo que deja espacio. Puedo haber dejado menos. Yo le reservé 25 caracteres de espacio. Y cantidad de primos no tiene 25 caracteres. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, ¿qué pasa si yo le reservo 10 espacios en vez de 18? ¿Qué va a pasar? Eh, 7, 46, 0, 0, 203. O sea, ahí no me cortó la palabra, la hizo calzar, pero inmediatamente pegó el texto que tenía a continuación, que es este de la flechita, el espacio que había después de la flechita. Bueno, entonces, este punto format, que escriben luego de los caracteres, luego de la cadena de caracteres, les sirve para poder mostrar de diferentes maneras. Por ejemplo, acá, este format vale 0. Si yo pongo 0 acá, estoy haciendo referencia a este valor, a esta variable. Contador 0, su valor lo va a reemplazar acá. Como es el único, directamente no lo escribo. Este otro format de acá, lo que hago es ponerle varios valores. Por ejemplo, cantidad de primos y contador de primos. Yo lo que hice acá es ponerle aparte una etiqueta para visualizarlo más fácil. Yo tengo 8 valores, uno va a ser coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z, por ejemplo. Entonces, yo muestre esos valores. Uno puede ser que sea porcentaje, otro sea promedio y otro sea cantidad. Entonces, le pongo la etiqueta y yo puedo mostrar que muestre primero la cantidad, luego el promedio, luego el porcentaje, lo muestre de forma alternada y yo no confundirme. Y luego lo tradicional es lo que dejé ahí comentado, que es directamente escribo cantidad de primos, contador primos. Si quiero le puedo dar
de esa manera, salida, y funciona exactamente igual. Pero esto les puede servir, algunas opciones de esta, por ejemplo, cuando quieren centrar algo, esto para centrar, dejar un margen a la izquierda, dejar un margen a la derecha, dejar un margen a la derecha, para poder mostrar varios valores. Acá, entonces esto yo lo podría haber escrito de esta manera. Fíjense, así. Y va a ser exactamente lo mismo. Tan solo que no va a reservarle los espacios. A ver, una ejecuta. Cantidad de número, 12, 14, 16, todos son pares. 13, 11, 19, 21, 0, 0, 0, 0 y 1000 para que salga. En cantidad de primos, 3, no dejaron ningún espacio acá. Lo muestra igual. Y lo que hice fue simplemente hacer referencia a 0, como el primer dato que aparece acá. A este otro yo le puse una etiqueta. Y así que hago referencia a su etiqueta. Entonces, puede haber colocado 1 y hacía referencia a 0 y a 1. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió esa la zona de cómo formatear la salida? Entonces, a ver. Bueno, eso sería todo así. ¿Alguien tenía alguna duda más? Pues yo creo que ya vimos todo. Sí, medio complicado acostumbrar a manejarse, pero podés hacerlo como siempre. Lo otro que les explico son unos truquitos más avanzados para que puedan presentar algo más vistoso. Si se animan a hacerlo, tienen para experimentar, y si no, siguen con el método tradicional, no hay problema. Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? Te explicamos entonces hacer if, cómo hacer un if, trabajar, bueno, con el while, con un for, y es todo. El ambiente es todas las variables que forman parte del programa. Acá en la pantalla de Draw, acá. A ver, espera, estaba por acá está. Acá puedes ver en la pantalla, en la pizarra de Draw, cierto. Esta era la otra pizarra. Esa es la otra pizarra que tienen, Draw, para ver ahí ejemplos prácticos de resueltos del año pasado, de ejercicios que planteamos el año pasado. Este es un programa estructurado, en tipado estático, diríamos. Acá vamos a tener esta forma: el programa, el nombre del programa, la definición de tipo, constante, variable, y un begin y un end. Eso es lo que es Pascal. Exacto, es lo que estábamos viendo con Pascal y Lazarus el año pasado. Esta parte, donde definimos los tipos de datos, las constantes, las variables con las que vamos a trabajar, es lo que se llama encabezado o ambiente del programa. Esta parte viene a ser el título, y todo lo demás instrucciones, lo que está entre el yin es el cuerpo. Acá, en Python, un poquito cambia eso. Porque acá, esto vendría a ser el título, el main, definición main. Acá porque estamos definiendo la función main principal, pero vamos a poder definir otras funciones. Acá no definimos las variables, porque apenas las utilizamos, empezamos a darles valores y ahí nomás se autodefinen en ese momento. Acá B', le cargué el valor true, pero yo no puse que iba a existir una variable de tipo booleano acá antes. Y las librerías, bueno, también, las librerías también forman parte del ambiente, pero ves que están
hecho un despelote, han hecho una ensalada. Entonces, no sé, no puedes decir acá así como decías en Pascal, que sí, acá está el encabezado, acá está el ambiente, sino vamos a decir un poquito más libremente que el ambiente son todas las variables, tipos, constantes, todo lo que vamos a ocupar dentro de nuestro programa. Ahora, en Python podemos definirlo en el momento en que la vamos a ocupar. En cambio, en otros lenguajes, nosotros definimos eso antes, hay un espacio reservado para que pongamos nuestro ambiente. ¿Se entiende más o menos? Bueno, nos estamos viendo, chicos. Acá los espero para la próxima clase. Gracias.